Bueno, estamos ante momentos dramáticos. Faltan 2 días, menos de 48 horas para que Argentina caiga nuevamente en default. Después podemos discutir quién tiene la culpa, ¿no?, de esta nueva cesación de pagos, pero realmente queda muy poco tiempo y mañana es la reunión de los funcionarios argentinos, Nova Kicillof, con nuevamente Dan Pollack, el facilitador nombrado por el juez Griesa. Está en nuestros estudios Marco Schnabel, es abogado, es experto en temas vinculados con la deuda, trabaja en Nueva York hace muchos años, pero es argentino, ya estuvo con nosotros. Marco, ¿cómo está? Soy figura repetida. Gracias, doctor, por su visita. Acaba de llegar a Buenos Aires. Gracias por invitarme. Doctor, le hago... acá ya está todo realmente muy revuelto, ¿no? Pero lo primero que le quiero preguntar es, falta ya muy poquito. ¿Esto se puede solucionar, por ejemplo, con un pago en efectivo? Si Argentina pagara en efectivo, ¿soluciona el problema de este juicio y además se saca de encima la cuestión de la cláusula Rufo? ¿Es una alternativa? Es una pregunta sin contexto. Yo te podría preguntar, ¿me podés solucionar mi déficit habitacional comprándome un departamento de 6 dormitorios sobre Libertador con vista al Rosedal? Y por supuesto, la cuestión es, ¿tenés ganas de hacerlo? La hipótesis de la pregunta la contesta la pregunta automáticamente. Claro, si pagás en efectivo y pagás todo lo que ellos quieren, la solucionás y después tenés un problema Rufo y le pagás a todo el mundo con el Rufo. La cuestión es dónde tenés la plata. No hay por el momento visos de que, por lo menos de las informaciones públicas que se manejan, de que hay intención o oportunidad de tener un acuerdo. ¿Hay posibilidad, digamos, mañana es la última reunión antes del default, ¿no? ¿Hay alguna opción, usted ve alguna posibilidad? Esto obviamente es especulativo, nadie tiene un dato exacto ni concreto, tal vez usted lo tenga, pero digo, ¿hay alguna posibilidad de que mañana de alguna forma se acerquen las partes y el juez Griesa define un nuevo stay, una nueva medida cautelar? Yo le he dicho a aquellos que me preguntaron la pregunta que se me hace siempre, ¿va o no va a haber un default? Digo, estimo que lo habrá, salvo que la probabilidad no me parece ser 100%, y la diferencia entre la probabilidad que existe y el 100%, a mi criterio, tiene que ver con que los holdouts se borren a último momento. Es decir, yo no creo, por lo que he visto y por lo que escucho, que el gobierno argentino cambie de opinión. Lo que puede ser, porque lo hemos discutido la última vez, que los holdouts decidan a último momento que en la medida que la posibilidad de un default, que la amenaza de un default es el arma que ellos tienen para seguir siendo relevantes, que quisieran mantener ese control sobre el proceso y que le pidan al juez Griesa que le dé a la Argentina una cautelar para patear la pelota por unos meses. Esa es la única solución, si me preguntás, entre hoy y el miércoles en cuanto a la no existencia de un default. Quizá, como dijiste antes, alguien tenga la varita mágica y la plata en el bolsillo y lo arregle de aquí hasta el miércoles. Pero yo no la veo, y si me preguntás dónde estaría la variable de ajuste, como dirían los economistas, de aquí al miércoles, sería en la posibilidad de que los holdouts le pidan al juez Griesa una cautelar o la continuación de la cautelar para permitirle a la Argentina patear la pelota y mantenerlos en la conversación. Pero no lo ve como lo más probable, digamos. No lo veo como lo más probable, pero si me preguntás cuál es... ¿Esa es la única salida que habría para evitar el default? Única no es la palabra correcta. Es la salida más probable que veo yo, no como jurista, no como abogado, sino como alguien que lo mira esto con un poco de sentido común. Si no ves que hay voluntad de un arreglo concreto o tiempo para hacerlo de aquí al miércoles, por un montón de motivos que podemos hablar, la forma que se evita el default de aquí al miércoles es que el miércoles al mediodía los holdouts entiendan que una vez que haya default, como lo hablamos antes, ellos pierden el control sobre el proceso o pierden la capacidad de amenazar con un default y le pidan al juez que se patee la pelota. Le hago o le propongo una suerte de ping-pong sobre algunos temas que se estuvieron diciendo en los últimos días. Cláusula Rufo, ¿aplica o no aplica? Porque yo le diría que la mitad de la biblioteca dice que sí y la mitad dice que es irrelevante, porque esto no es algo voluntario, sino que es un acuerdo alcanzado por decisión judicial, por obligación o por mandato judicial.
Perfecto, ya contestaste la pregunta. Por lo segundo. No, ya contestaste la pregunta. Contestaste la pregunta haciéndomela. Me dijiste, la mitad de la biblioteca dice que sí, la mitad dice que no. Mientras una mitad diga que sí y otra mitad diga que no, la respuesta es sí. ¿Por qué? Y lo veo desde el punto de vista de un funcionario público, utilizando esas palabras en su sentido lato y no ofensivo. Nosotros tenemos la tendencia en la Argentina de usar las palabras funcionario público como un insulto. Aquí no lo estoy usando así, lo uso en su sentido correcto. El funcionario público que tiene que poner la firma y hacerse responsable de esto, no puede tener ninguna seguridad, si la mitad de la biblioteca dice que sí, de que esto en efecto no se aplica. Si me preguntás a mí, como abogado, ¿debiera aplicarse? Esto ya lo conversamos antes, te dije que no, porque es bien cierto que si obligatoriamente tenés que pagar 100 y podés arreglar a 50, el argumento es siempre muy valedero de que el arreglo a 50 no debiera disparar el rufo, pero nadie te puede dar la seguridad. Así que desde el punto de vista del funcionario público que tiene que poner la firma en una decisión y de las posibilidades que esto, como se ha dicho, pudiera involucrar hasta 300 o 400 o 500 mil millones de dólares, hacen que el rufo se aplique. No quiere decir que jurídicamente yo no tenga razón de que no debiera aplicar. Pero si pudiera asesorar a Kicillof, le diría no firmes, pese a que según usted la cláusula rufo no se aplica. Yo no le estoy asesorando a Kicillof. Lo que sí entiendo es que el funcionario público y aquel que debe hacerse responsable no puede sentirse con la comodidad necesaria para tomar una decisión como si el rufo no se aplicara. Por eso, la pregunta misma que me hiciste, la mitad de la biblioteca dice que sí, la otra dice que no, la contesta automáticamente. No sabemos, yo creo que no debiera aplicar, puedo hacer argumentos perfectamente valederos que me harían estar cómodo defendiendo esa postura, pero no hay seguridad. Y mientras no exista la seguridad, que la tendremos el 2 de enero, se aplica, porque el efecto de la inseguridad hace que la cláusula rufo tenga que tenerse en cuenta. Hay un paper que se conoció en mayo de los abogados argentinos, que representan a la Argentina, diciéndole al ministro de Economía, lo mejor es ir al default y esperar a enero del año que viene. O sea, esta es la salida más razonable ante las opciones muy complejas. ¿Usted cree lo mismo? Ante el rufo. Ante el rufo, claro. Si estamos hablando del memorándum de Cleary que se circuló, yo sigo sin saber quién lo circuló, dónde estuvo, quién tuvo interés de circularlo. Lo interesante de ese memorándum es que es muy largo, describe un montón de cosas y llega al último párrafo y dice lo que dijiste vos. Y no hay ningún análisis al respecto. Así que no veo, es una pregunta demasiado compleja para, hay que desglosarla en pedacitos. La manera más segura de evitar el rufo es no arreglar hasta el 2 de enero o después. De eso no me queda ninguna duda, pero eso es una respuesta fácil. ¿Y qué pasa el día después? ¿No? Todos estamos hablando del día después. El jueves. El jueves, el 31 de julio. Argentina cae en default. ¿Qué el pasa? sol sale. Sí, o sea, el país va a seguir existiendo, ya lo sabemos, porque ya hubo un default hace 12 años, más importante que este, y Argentina continúa, eso no hay ninguna duda. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué pasa con los bonos? ¿Qué pasa con la deuda que hoy no está en default y se empieza a hablar de este tema de los default cruzados? Es decir, el discount no lo pagué, o el gobierno no lo pagó, entró en default el bono discount. ¿Qué pasa con los tenedores de bono par, de bono global 2017, de otros bonos con jurisdicción neoyorquina? Hay cláusulas de lo que se llaman en inglés cross defaults, que son defaults cruzados. Una vez que no pagás, creo que 30 millones de dólares, los otros quedan defaulteados también. Y tenés que suponer que toda la estantería se defaultea. ¿Y eso es bueno? No es necesariamente bueno, pero esa no es la pregunta correcta. Si preguntás si no es bueno, me estás pidiendo una respuesta fácil. Por supuesto que no es bueno, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si el costo de evitarlo es mayor que el costo de aceptarlo. Esa es la siguiente pregunta, pero no me la dejo hacer, así no, que ya... Esa es la pregunta, usted. Esa es la pregunta que se tiene que hacer y contestar el gobierno. Este es el gran tema, ¿no? O sea, para ponerlo también en otras palabras, tengo 2 días para arreglar.
si no voy al default y llego a Perdóname. algún acuerdo... Perdóname, esto no se arregla en 2 días. A menos que alguien esté jugando a las escondidas, dejémonos de fantasear, hablemos de cosas concretas. Esto en 2 días no se arregla. Se arregla, como te dije antes, pateando la pelota a instancias de los holdouts. Está bien, entonces, pero hablemos de otra cosa. Volvamos al 31 de julio, el día después del default, si no hay ningún tipo de arreglo. Hay juicios en Estados Unidos, hay la posibilidad de acelerar la deuda que está defaulteada, hay un incremento de tasas de interés, y vamos a volver sobre eso. Alguien hubiera dicho hay una corrida sobre el dólar, pero francamente con los controles de cambio que tenemos en la Argentina, nadie corre, trotan hacia el dólar. Será más caro para aquellos que se vayan a Miami a comprar en las ventas, porque el dólar blue probablemente suba. Habrá refugios, quizá los departamentos suban. Habrá costos financieros para aquellas empresas que se pueden endeudar en el extranjero porque habrá algún contagio, y las calificadoras de riesgo van a tener que rascarse la cabeza y van a tener que preguntarse una pregunta que no se han hecho nunca, que es: ¿cómo consideramos el default de la Argentina cuando el default no es función ni de la incapacidad de pago ni de la falta de voluntad, pero de una orden judicial? Francamente, doy gracias que estoy en un negocio mucho más simple como el negocio de hacer juicios y no en una calificadora de riesgo, porque esto es algo para lo que no tenemos precedente. Doctor, pero volviendo a la pregunta del 31 de julio, acá el gobierno plantea, si yo pago, se caen los canjes del 2005-2010 porque me aplican la cláusula Rufo, y todos los que, o muchos de los que ingresaron en esos canjes van a pedir una mejor oferta. Pero después salió Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, diciendo algo que usted también lo está diciendo. Si no se paga, también se cae el canje. Porque si yo no pago y se empiezan a aplicar estas cláusulas de cross default, muchos de los bonos que hoy se están pagando pasan a acelerarse y uno pide que le paguen la totalidad del dinero. Por lo tanto, son títulos que ya no están dentro del canje. Correcto. ¿Esto es así? O sea, ¿se cae el canje de una forma o de otra? Podría ser, pero para eso hay que acelerarlos. Y si la experiencia histórica les enseña algo a los que quieren acelerar, es que cobrar no van a cobrar tampoco. De modo que lo que podría pasar es todo lo que te había dicho antes, y la posibilidad de que traten de pagar de alguna manera o de reestructurar de alguna manera aquellos bonos que se quieran pagar. Recordad que hay frente al juez Griesa todavía una serie de peticiones para saber precisamente cuál es el universo de bonos que se pueden o no se puedan pagar. Por ejemplo, hay bonos seguramente pagables en la Argentina que son reestructurados bajo ley argentina, que están registrados en lo que se llama caja de valores, que supongo que la Argentina no tiene ningún problema el día de mañana de pagar. Hay una serie de consideraciones que no había hecho antes, que van mucho más allá del Rufo, por el cual, francamente, se puede haber pensado desde el punto de vista de gobierno que defaultear es una decisión racional. Y estas incluyen el costo financiero de pagarles no solamente a los holdouts, sino a los terceros en danza que tienen otros bonos que no se han presentado, todos aquellos que dicen sumar aproximadamente entre 15 y 20 mil millones de dólares, los costos financieros de eso, los costos sociales y las necesidades de financiamiento que tiene la República. Y además puede ser políticamente aceptable para el gobierno tenerlo al juez Griesa y al gobierno de los Estados Unidos y a su sistema jurídico como el enemigo de turno, porque a la Argentina no le faltan problemas económicos, dejando de lado los holdouts. Los holdouts podrían desaparecer mañana y tendríamos problemas económicos. Y es enteramente racional pensar que el gobierno puede pensar, y yo no tengo contactos en el gobierno para justificar lo que te digo como un hecho, de que pelearse con el juez Griesa es políticamente aceptable. He leído algunos diarios que me dicen que el gobierno tiene, en base a encuestas, un apoyo de unos 25% de la población. Pero si le preguntás a la población, en cuanto a la política con los fondos buitres, el apoyo, tengo entendido, sube al 45-50%. El relato, el discurso del gobierno. La narrativa bastante exitoso, aparentemente. Es posible que el gobierno haya pensado que cocinándolo todo junto, tanto las ventajas políticas como las legítimas expectativas y la justicia percibida de la situación argentina, hacen que el costo de arreglar de aquí al miércoles
sea mayor que el costo de no arreglar. Yo no soy dirigista, más bien tengo tendencias de Chicago y liberales en el sentido argentino. Yo elijo gobiernos para que hagan muy pocas cosas, mucho menos de lo que hacen en la Argentina. Pero una cosa que tiene que hacer el gobierno es tomar la decisión colectiva si arreglar o no arreglar es lo correcto. Para eso se le paga al gobierno. Usted recién habló de Griesa. Hubo artículos hace varios días que están saliendo, sobre todo uno del New York Times que tuvo mucha repercusión, donde ponen bajo tela de juicio, ¿no?, la actuación de Griesa, y sobre todo el aparente poco entendimiento de Griesa respecto a lo que fue el canje de deuda argentino. Ahora, Griesa está hace 8 años por lo menos tratando este tipo de casos. ¿Puede ser que el juez no conozca la totalidad de cómo se reestructura la deuda argentina y los alcances de su fallo? ¿Es posible esto, como sugiere el New York Times? Yo no estuve en la audiencia, tuve no una espía, una persona de nuestro estudio estuvo y me dijo los alcances de esta observación. Es perfectamente entendible que en un caso de esta complejidad el juez puede o puede no estar empapado de un tema o de un detalle en el momento de la audiencia. Claro. Lo que no te quepa ninguna duda es que cuando haya una decisión el juez se va a ver empapado correctamente de los detalles. Lo que estaba en juego en ese momento era no los detalles, no cosas centrales, estaba en juego cuáles son los bonos, bajo qué ley y bajo qué moneda, que estarían o no estarían dentro del alcance de su... Tema central. Es un tema importante, pero no ha decidido nada el juez. El juez escuchó los argumentos, trató de educarse, y estoy totalmente convencido de que en el momento que emita una decisión va a estar empapado del tema y va a saber lo que está haciendo. Puedo no estar de acuerdo con lo que decida, porque, por ejemplo, todo el mundo suponía que los bonos bajo ley argentina iban a estar más allá de su orden. ¿Y no lo están? Bueno, por lo que me dicen, cuando el juez se enteró de la proporción de bonos argentinos en esta cuota de pago, que alcanzaría hasta el 20 o 25%, eso lo sorprendió. No me sorprende que esté sorprendido, porque no son detalles que se manejaron frente al juez, y dijo necesitar pensarlo, porque obviamente si permite el pago de esta porción significativa es una señal que le da, ¿cómo te diría?, un mensaje al mercado de cómo evadir, no se puede, pero cómo se podría evadir las consecuencias de la orden del juez. Incluso, doctor, hubo sorpresa que los bonos con legislación euro y también yenes han quedado dentro del fallo, o sea, por un motivo indirecto. No sabemos. ¿Cuándo se va a saber? ¿Mañana? Vamos a saber cuando el juez lo decida. Si me preguntás cuándo, yo supongo que si el juez decide que no debieran quedar dentro del fallo, lo debe hacer antes del miércoles. Claro. Y si decide que en efecto quedan dentro del fallo, lo puede hacer cuando se le dé la gana. Doctor, un gran gusto, bienvenido nuevamente a Buenos Aires, y creo que vuelve a mediados de agosto, así que lo vamos a invitar. ¿Será la última vez? Lo volvemos a invitar. Perfecto. La tercera es la vencida. Gracias por invitarme. Un gusto.